Kaiso, compañeros de Cada Libro. En esta ocasión me gustaría hacer algo un tanto especial. En vez de dar la matraca con la filosofía o la política y todas esas cosas, he decidido hacer un comentario sobre una de mis novelas, sobre mi novela favorita de largo, sobre 1984, de Eric Arthur Blair, más conocido como George Orwell, porque es una novela que conocí un profesor me la recomendó y la verdad es que me alucinó. Tanto es así que empecé a leerla y terminé con ella a las 6 de la mañana y no pude irme a la cama porque me tenía atrapado. O sea, es que te atrapa, a mí por lo menos. Y bueno, haré un comentario empezaré haciendo un comentario sobre la novela y bueno, dividiré este comentario en tres vídeos para no hacerlo muy largo, pues si no tendría que hacer uno de 20 minutos y tampoco es plan. Entonces hoy hablaré sobre la novela, un comentario simplemente sobre la novela. En un segundo vídeo subiré un resumen y comentaré la simbología más determinante, digamos, por decirlo de alguna manera, de la novela. Y en un tercer vídeo haré otro comentario final. Bien, comencemos. 1984 es una novela cargada de simbología hasta en los más pequeños detalles, lo que hace volar la imaginación y hacer interpretaciones de todo tipo y a gusto del lector, sin olvidar el pretendido relato que nos presenta el autor, claro está. Podría escribir largo y tendido explicando todo lo que para mí tiene un doble significado. Rebelión en la granja, que es la novela anterior a esta, digamos, en un sentido cronológico. Rebelión en la granja iría justo antes de 1984. De hecho, George Orwell hizo una trilogía que es Homenaje a Cataluña, donde es un relato en primera persona que recomiendo a todos aquellos amantes de la guerra civil española y así. Es un relato en primera persona de la guerra civil española, pero desde las trincheras, o sea, lo que es fabulosa, pero bueno, eso queda para otro día. Luego está Rebelión en la granja, que es la revolución rusa, digamos, contada entre comillas para niños, pero que para los adultos yo me la he leído y vamos, y casa perfectamente. O sea, se puede leer tanto se lo puedes comentar a un niño de 10 años como leerla tú y ahí está el relato de lo que es la revolución rusa. Y luego está 1984, que es el clímax, digamos, o sea, ya el clímax. Pero bueno, como he dicho antes, podría escribir largo y tendido explicando todo lo que para mí tiene un doble significado en esta novela. Rebelión en la granja, como ya os digo, es aún más simbólica. Esto provoca mucha controversia acerca del significado de su simbología, por lo que he podido experimentar. A veces las personas solo vemos lo que queremos ver. En Rebelión en la granja, por la manera de relatar la historia, tengo la impresión de que Orwell comparte la idea de que los animales se rebelen contra el granjero, Jones, que simboliza el monarca, el zar Nicolás II. Pero lo que ocurre después, no, y yo tampoco. Pero bueno, eso es obvio. En 1984 tengo la misma impresión. Los pensamientos revolucionarios de Winston son los de Orwell, que repudia al gran hermano, con toda su alma. Un colega me dijo en una ocasión que simplemente es una crítica al comunismo y que no ve paralelismos semejantes actualmente. Estoy de acuerdo
en que todos los paralelismos que imagine actualmente pueden ser solo fruto de la imaginación de cada uno. Lo que sí defenderé hasta la muerte es que no es una crítica al comunismo, sino a la revolución tradicional, al estalinismo, al fascismo, etc. Crítica contra todo autoritarismo, no contra la revolución y los hermosos principios que la movieron, en mi opinión, y no soy comunista. No he leído nada de Karl Marx, excepto Manifiesto Comunista. Pero a mí me quedó claro que el comunismo, según el manifiesto, puesto que ya los primeros católicos eran comunistas y existió el comunismo platónico denominado la sociedad perfecta, comprende que cada persona tenemos nuestra propia ideología, pero que a la mayoría nos mueven los mismos principios para acabar con la ecuación opresores, oprimidos. Lucha de clases. La forma y ejecución de un sistema comunista dependerá del contexto histórico en el que se produzca. No está sujeto a las ideas del manifiesto. Estas tienen que ir evolucionando, pero sus principios básicos perduran como algo deseable. Marx decía con sorna a sus amigos entre 10-30 años después de publicar el manifiesto: yo no soy marxista. Pues por lo visto se entendía que equivocadamente por esa época que el marxismo era algo ya definido como el manifiesto. Pues nada más lejos de la realidad, puesto que Marx y Engels pensaron en modificarlo 20 años después de haberlo escrito por haber quedado obsoleto. Pero entendieron que era un documento histórico y lo dejaron estar, como explica el propio Friedrich Engels en un prólogo. Y bueno, sobre esto, interpretaciones, me parece oportuno o interesante exponer un extracto de una entrevista a Noam Chomsky y su reflexión personal acerca de la siguiente cuestión, puesto que sus análisis siempre los tengo muy en cuenta. Siempre le animo a que cada uno saque sus propias conclusiones. Me tiene a su pesar hipnotizado por la sencillez con lo que lo explica todo. Y bien, el comentario lo podéis ver en YouTube, que se titula Descripción del socialismo. Y dice así: lo que llamamos capitalismo en el mundo occidental es la propiedad privada, el control de lo privado, con inversiones masivas y públicas. Todo lo que sea desarrollo, innovación, etc. Todo lo que sea oneroso y riesgoso es devuelto al público. Es una operación donde el beneficio recae en lo privado. Es lo que conocemos como capitalismo. Y lo que llamamos socialismo es justamente una continuación del movimiento más antisocial de la historia moderna, el bolchevismo. Cuando Lenin o Trotsky llegaron al poder, su primer acto fue el de destruir las instituciones socialistas, de poner fin a los soviets y al Consejo Obrero, y a toda estructura que representase al poder democrático. Luego, transformar a la población en lo que ellos llamaron el ejército obrero, que solo oía las órdenes de su líder supremo. Es todo lo contrario al socialismo. El socialismo implicaba el control de los obreros sobre la producción. Y ese fue el golpe más duro dado al socialismo a día de hoy. La idea esencial del socialismo, destruido por los bolcheviques, era la de que los trabajadores controlaran la producción. El sistema soviético era lo opuesto a esto, y vemos más esta idea en Occidente que en Rusia. Lenin y Trotsky tenían una razón precisa para destruir el socialismo en Rusia. La versión ortodoxa marxista que trajeron no tenía nada que ver con la visión que tenía Marx. Lenin y Trotsky pensaban que un país empobrecido y subdesarrollado que subsistía esencialmente de la agricultura, como era el caso de Rusia, era incapaz de evolucionar hacia el socialismo. Primero había que implantarlo a la fuerza, en la industrialización, el molino, rebelión en la granja. Y luego, por medio de una ley de hierro de la historia, el socialismo aconteció. Ese no era el punto de vista de Marx, era su interpretación de Marx.
Entonces, había que destruir las primeras señales del socialismo, los consejos de campesinos y de trabajadores, arrastrar por la fuerza a esta sociedad campesina hacia la industrialización, para que un día, en el transcurso del milenio, el socialismo reapareciese. Sería interesante saber por qué es justamente esta versión errónea lo que llamamos socialismo. Y existen buenas razones. Durante el siglo XX había dos sistemas de propaganda opuestos entre sí. Uno al oeste, otro al este. El oeste era bastante más potente, pero eran dos. Estaban en desacuerdo sobre numerosos asuntos, pero estaban muy de acuerdo en llamar a este sistema socialismo. El oeste para despreciar al socialismo y el este para beneficiarse del atractivo moral del socialismo mientras llevaba a cabo acciones antisocialistas. Ya que si dos sistemas de propaganda mundiales se asocian, es más bien difícil para la gente poderse liberar. Y esto me recuerda muchísimo a La guerra es la paz, del libro Goldstein, que los que conocen a 1984 sabrán de qué hablo, y los que no, pues que se lean el libro, y si no, que sigan el siguiente, el próximo vídeo que haré, donde empezaré con un resumen de la obra, y bueno, comentaré la simbología por encima con paralelismos, y haré paralelismos actuales sobre la simbología que sale en 1984. También comentar que el libro 1984 no pretende ser una visión futurista, como la gente dice, o yo no lo entiendo así. Yo, según tengo entendido por diferentes introducciones al libro y diferentes escritos, es que Eric Arthur Blair, o sea, George Orwell, lo que quería era... porque es que investigué un poquito sobre el tema. Investigué hace muchos años sobre ello. Lo que pretendía... lo quería titular el libro como El último hombre en Europa. Pero, claro, esto le presentó un fuerte impedimento a la hora de editarlo por las editoriales, valga la redundancia, para luego poder publicarlo. Porque el título era para aquella época, que se editó en 1848, como no le dejaban ponerle ese nombre si no lo publicaban o algo así, o tenía problemas para publicarlo con ese nombre, con el nombre de El último hombre en Europa. Entonces lo que hizo a esa fecha, en la fecha en la que él lo publicó, que era 1848, es darle la vuelta, simplemente. Y en vez de 1848, ¿qué te queda? O sea, 1948, ¿qué te queda? 1984. Punto. Esa es la historia del título del libro. Y yo creo más fiable eso que dar una visión futurista. Porque si das una visión futurista, ¿por qué llamas 1984 y no 2000? Odisea en el espacio, o yo qué sé. Vamos, a mí me cuadra más esta versión que la que pretendía ser un libro futurista. Vamos, o sea, a mí es lo que me inspira. Pero bueno, en otro vídeo haré un resumen y comentaré haciendo paralelismos actuales sobre la novela. De momento me despido. Agur, muy buenas, y hasta la próxima.